cultura, pero que además tiene para cierre una declaración de principio de la comunicación popular. Gracias, Rafael. Buenas noches. Sí. Y lo que quiero decir, lo voy a decir porque los compañeros del Consejo Estatal y Municipal de Medios Alternativos y Comunitarios me solicitaron que participaran en este evento en el momento del cierre, que realmente no es el cierre, sino el inicio. Es un proceso. Primero que nada, yo creo que es importante que nos ubiquemos en lo que es el mapa de navegación que de algún modo nos tiene acá esta noche. Y es el maravilloso preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, escrito por el destacado poeta Gustavo Pereira, quien fue comisionado para tales efectos por la magnánima Asamblea Constituyente de 1999, cuando el presidente Chávez, en su visión futurista, en su visión de largo aliento, habló de refundar nuestra república. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueve la cooperación pacífica entre las naciones, impulsa y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y el referendo democrático, decreta la siguiente Constitución. Y a partir de allí, el cuerpo de esa Carta de Navegación, nuestra sublime Carta Magna, que entre otras cosas, ¿verdad?, si leemos con acuciosidad el cuerpo jurídico, nos damos cuenta que perfectamente allí se sintetiza no solo el contenido fundamental de esta Constitución, sino que además se dibuja de manera perfecta y eficiente el piso histórico de nuestro pasado glorioso, nuestro presente convulso y nuestro futuro por construir. Sobre todo esto último, la Carta de Navegación para el futuro que debemos construir, una comunidad nacional hacia una configuración de una sociedad democrática, libre, abierta, igualitaria, en un mundo cada vez más díscolo, más contradictorio y de menos oportunidades para que la gente pueda ser libre y que pueda ser realizable sus sueños. Comienzo eso para decir lo siguiente. Recordemos que pasados unos años de cuando el presidente se estableció en la dirección del Estado venezolano, una de las cosas que visionó Chávez con sus asesores es que había que transformar la sociedad desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político y desde lo jurídico. Y lo cultural como la visión totalizante, porque poco hacemos si hacemos transformaciones en lo económico, transformaciones en lo político y en otras áreas de la vida cotidiana, si lo cultural, que es nuestra cosmogonía, nuestra cosmología, nuestra visión del mundo, no cambia. Y entre las políticas fundamentales, los grandes proyectos, estuvo
poner en las manos del pueblo los medios de comunicación para la transformación. Porque, entre otras cosas que se consideró Chávez como una barrera, como un elemento de enemistad con su proyecto, fue precisamente quienes dirigían, asociados a la oligarquía, los fundamentales medios de comunicación de este país. Llámese televisoras privadas, radios que eran corporaciones, periódicos impresos, y aún no existía tan adelantado lo que ahora tenemos, que son las plataformas virtuales. Pero desde esos espacios de poder, mucho fuego le fue lanzado al proyecto de la revolución bolivariana. Desde allí atacaron de manera inmisericordia a lo que era el sueño de que en este país los sin voz, los excluidos, pudieran vivir en una realidad distinta, como lo determinan los derechos humanos y como lo determina la Constitución, incluso la de 1960, que tantas veces fue pisoteada por la oligarquía venezolana en componente con los partidos de aquella época, que como Chávez dijo, la época de la Cuarta República. Recordemos que en esa ejecución de política de transformación de los medios de comunicación se abrió un gran espacio para las, sobre todo, emisoras comunitarias, para canales de televisión comunitarios. Recordemos Radio Perola, Katia TV, lo más emblemático. Pero aquí tuvimos, como tenemos ahora, Bariná, Catable y otras emisoras que ahora me disculpa si no recuerdo, porque después fueron haciendo otras. Y se dio un gran impulso, financiamiento, constitución, establecimiento formal, apoyo del gobierno. Pero eso fue decayendo, según mi opinión, debido a varias cosas. Primero, porque la pelea fue a muerte. Yo recuerdo que trabajando aquí en Vanidad, trabajando en Cantabria, asistiendo a la televisión regional que me invitaban de vez en cuando hablar sobre un tema determinado, el ataque que recibíamos de las emisoras comerciales, privadas, de los periódicos, era terrible. Por otro lado, el hecho de que mucha gente no asumió o no asumimos, ¿verdad?, con la altura y el compromiso debido, eso que el gobierno del comandante Chávez nos había dicho que debíamos hacer. Hubo un poco de desidia, quizá irresponsabilidad, desgano. Lo entendimos lo importante que era y que sigue siendo que podamos tener en nuestras manos las armas de la comunicación. Por otro lado, la burocracia, la ineficiencia y la traición de mucha gente en el gobierno, que hay que decirlo por toda la calle del medio, también la puso difícil. Funcionarios que no diligenciaban, que no apuraban los trámites, funcionarios que atacaban el propio proyecto de comunicación popular visionado por Chávez para echar adelante esta revolución bolivariana. Y luego sabemos lo que tuvo que ver con los ataques que se intensificaron un poco antes y después de la muerte del comandante Chávez, del asesinato del comandante Chávez. Hay que tener claro, fue asesinado. Pasó un tiempo, ha pasado un tiempo de un cierto vacío, algunas emisoras simplemente cerraron sus puertas, sus micrófonos, alguna gente se sintió decepcionada. Mucha gente, como decíamos ahora, no asumió el compromiso y terminó haciendo de la radio comunitaria una radio más, incluso viéndola como si fuera un emprendimiento privado. Y ojo, estos medios de comunicación que ahora se llaman alternativos y comunitarios tienen varias características que lo definen. Uno, por supuesto, es el económico. Tiene que ser una empresa que sea eficiente para que pueda permanecer en el tiempo. Eso es cierto. Tiene un componente jurídico, una formalidad en relación a lo que es el Estado y su entramado jurídico. Tiene una finalidad social,
que es lo que sabemos que lo decían hace muchos años las normativas de la radiocomunicación: informar, entretener y educar, lo social. Pero también está lo político, y fundamentalmente estos medios, en la perspectiva visionaria de Chávez, tenían y deben tener una visión claramente política.